de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 19 de mayo del año 2025. Miren, yo jamás pensé que escucharía de un presidente de la República, en este caso de una presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, una tontería tan grande como la que pronunció la anticientífica hace unos cuantos días, hace 4 días, en la celebración del Día del Maestro, cuando se refirió despectivamente a especialistas en materia educativa, llamando o diciendo esos sabios que quién sabe dónde están, quién mejor que ustedes para saber lo que se requiere, para saber enseñar o alguna cosa así. Yo dije en su momento que me parecía imposible que una persona que se dice científica pronunciara esa estupidez tan grave. Si ella fuera una ciudadana común y corriente, pues no pasaría de decir, mira nomás qué tonta es, ¿verdad? Pero cuando lo afirma en una ceremonia para conmemorar al maestro, las cosas andan mal en este país en lo que se refiere a la comprensión de uno de los problemas más graves que enfrenta el país y que todo deja ver no hay indicios de solución. La escuela mexicana o la educación pública mexicana ha pasado por varias etapas. En algunas de ellas ha habido una cierta visión de futuro y una disposición del Estado mexicano, incluidos los maestros o grupos de maestros, para tratar de armar un conjunto de elementos en cuanto al contenido de la educación se refiere, para producir jóvenes con un sentido claro de cuál es el papel de la educación, de cuál es el futuro que les espera y cómo alcanzarlo, cómo tener éxito, y cuidando que los contenidos estén despojados de cualquier posición ideológica, sea esta por el lado de la izquierda o también por el lado de la derecha. Apegándonos al texto constitucional donde se dice que la educación debe ser científica, libre de cualquier prejuicio, agregaría yo. Sin embargo, hoy estamos ante una situación que rebasa cualquier atraso que pudiésemos haber tenido en los últimos 30, 40 o quizá 50 años en materia educativa. Esta visión de la anticientífica tiene que ver no solo con ese desprecio o esa falta de comprensión de cómo enfrentar y resolver el problema educativo público en el país, sino que abarca también a múltiples aspectos de la vida nacional. Doy algunos ejemplos. Pienso que para todos es claro, porque lo hemos visto y padecido, el papel de una burocracia como la nuestra, ignorante, por edad simplemente caduca, aceda, sabición, vieja, apestosa a naftalina y corrompida hasta el tuétano en buena parte de los que integran esa burocracia. Con el criterio de la anticientífica, pues sería ridículo o tonto intentar contratar especialistas en estructuras administrativas para no solo depurar toda la burocracia, sino para
hacer más eficiente su desempeño en lo que se refiere a reducir la carga de trabajo, reducir la estructura, quizá reducir el número de secretarías o el número de subsecretarías, etc. Pero ante la visión que expresó este 15 de mayo la anticientífica, pues los únicos que saben cómo hacerle son esos burócratas que solamente se dedican a hacer horas glúteo para después de un cierto número de años aspirar a alguna pensión, a veces exigua, pero pensión al fin. El mundo de la burocracia en México es un mundo anquilosado que vive en el antepasado. Es realmente lamentable llegar a alguna oficina, sea de lo que antes era Reforma Agraria y ahora creo que es Sedatu, o llegar a alguna oficina de la Secretaría de Salud, etc., y encontrarse con escritorios viejos, con personas platicando, comiendo con el alimento en el escritorio, y allá pegado a la pared cajas de archivo muerto, todas chuecas por el peso de las cajas que se han puesto o que se han apilado ahí. Con ligeras variantes, prácticamente es el aspecto que brinda la burocracia mexicana en todas sus dependencias. La situación en los estados de la República no guardan mucha diferencia con la que se vive en el sector público federal. Hay algunas áreas de excepción, sobre todo en aquellos estados donde hay una visión a favor de la inversión diferente a la que priva en casi todo el gobierno federal. Áreas donde tienen equipamiento moderno, personas relativamente jóvenes con un conocimiento económico financiero de lo que pasa en el mundo, asimismo conocen y dominan 2 o 3 idiomas de tal manera que pueden recibir extranjeros, inversionistas extranjeros, y explicarles las bondades que ese estado tiene o en algunos casos lo que se podría hacer para resolver las necesidades específicas de esa empresa. En la burocracia federal, esa necesidad de actualizarse o de ver al futuro no existe. Tal parece que se tiene la idea de que la burocracia actual es la misma en cuanto a disposición frente al gobierno en el poder y sus candidatos y sus partidos, como era hace 30, 40 o 50 años. Para los más jóvenes, quizá les resulte algo imposible de aceptar que el 20 de noviembre de cada año era, con motivo del aniversario del comienzo de la lucha revolucionaria de 1910, había un desfile deportivo donde a la burocracia se le entregaban unos tenis, unos pants y una sudadera con las letras de la secretaría o dependencia a la que pertenecían, y ahí teníamos a un grupo de personas extremadamente obesas, algunas, otras con dificultades para caminar, pero eran atletas o eran burócratas que los disfrazábamos para dar la impresión de que eran atletas. Por fortuna eso se ha terminado, pero lo que no se ha terminado es la pésima calidad en lo que se refiere a entender las grandes transformaciones del mundo en materia económica tiene hoy la burocracia mexicana. De ahí que toda ley o reglamento o alguna medida de tipo administrativo se convierte no en un instrumento para facilitar la inversión, para reducir el tiempo entre la idea y la concreción de la misma, sino simplemente
en instrumento para exaccionar al futuro inversionista. Un permiso para esto, una autorización para lo otro, una supervisión para poner el visto bueno a tal o cual instalación, puede, en caso de no aportar la mordida correspondiente, meses para ser obtenida. En esas condiciones, pues, cuando la anticientífica dice que los únicos que pueden opinar sobre lo que debe hacerse con la educación son los maestros, que lo único prácticamente que hacen en su inmensa mayoría es medrar, es repetir casi de una manera burocrática, cansina, sin generar interés en los alumnos por el conocimiento, por la búsqueda, por ser inquisitivos, etc. En esas condiciones, pues, como dije ayer o anteayer, ¿qué puede esperarse para el futuro de nuestro país? En términos de la calidad del capital humano que estamos produciendo en el sistema público de educación. ¿Qué esperar? Lo repito, lo peor, señores, lo peor de lo peor. Pero lo peor está no en esos maestros sinvergüenzas, no en esos delincuentes de la coordinadora o de la sección 22 o las tranzas que hacen los dirigentes del CENTE. Lo peor está en la visión que tiene la anticientífica. Podrán los especialistas hacer análisis, estudios, recomendaciones, y así les van a hacer. ¿Por qué? Porque no van a molestar en lo más mínimo a esos maestros, a esos dirigentes sindicales y a los dirigentes de la coordinadora. Esa es la educación pública mexicana. Y ustedes, como dije, padres de familia, tienen una gran responsabilidad en ello. Gracias y nos vemos mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.